Hoy quisiera que continuáramos un poco con la serie, pero ya no viendo aquel aspecto de la sangre de Cristo en su muerte, sino que viéramos un poco el aspecto del Espíritu Santo. Amén. Si se acuerdan los que estuvimos esos viernes que llegamos a un punto donde terminamos la sangre y dijimos que vamos a comenzar a compartir acerca del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer unos pasajes en la Biblia y vamos a mirar qué es lo que dice la palabra acerca de la obra del Espíritu Santo, específicamente en el Nuevo Pacto. Dijimos que el Nuevo Pacto fue aquello que Cristo tuvo cuando murió por nosotros y que nos ha dado como un regalo, ¿sí? Ese pacto tenía dos aspectos. El primer aspecto era la sangre, que tiene relación específicamente con nuestros pecados, la manera en que Dios perdona al pecador, la manera en que Dios compra al pecador y la manera en que Dios le permite al pecador ahora acercarse a su presencia por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Pero ahora vamos a mirar el aspecto del Espíritu Santo. Esto es un asunto, yo pienso que este tema es lo primero que debe escuchar una persona cuando se vuelve a Cristo, cuando se convierte, cuando nace de nuevo. No estamos hablando cosas profundas, sino que estamos hablando de las primeras cosas que una persona debería conocer, como la leche espiritual, como lo que tú le das de alimento a un bebé. Amén. Estamos poniendo de alguna manera el fundamento. Ya ahí en adelante tú puedes entrar en la palabra, profundizar en muchas áreas, pero vamos a poner apenas los primeros fundamentos. Amén. Entonces vamos a leer Hebreos, que fue el pasaje clave cuando estuvimos compartiendo acerca de la sangre. Y ahora vamos a leer el aspecto del Espíritu. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, Juan, que estaba cerca de él, dice que él estaba viendo a Cristo y cuando le enterraron la lanza en su costado, de su costado salió sangre y agua. Eso habla de los dos aspectos que Cristo tuvo en su muerte. El aspecto de la sangre, pues la sangre del Cordero y todo lo que nos habla la sangre del Nuevo Pacto. Y el aspecto del agua nos habla del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar del aspecto del Espíritu Santo, que hoy en día, hermanos, ustedes cuando van a la Escritura, ustedes van a ver cómo muchos de los lugares donde nos han enseñado acerca del Espíritu Santo, no es lo que dicen. Entonces vamos a escuchar lo que dice la palabra del Espíritu Santo, porque esto es un tema que se ha mezclado con otras cosas que la Escritura nunca mostraba. Pero muchas veces se nos lleva a vivir ciertas experiencias fuera de la Escritura. Entonces necesitamos ver lo que dice la Escritura acerca de la obra del Espíritu Santo. Este es un tema preciosísimo. Yo llevo mucho tiempo queriéndolo compartir, específicamente con los hermanos acá. Entonces leamos, mira lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículo 8. Dice, citando un pasaje de Jeremías del Antiguo Testamento: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová, de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cuál fue ese pacto que hizo el Señor con los judíos? Cuando Él los sacó de Egipto, iban camino a la tierra prometida y en el monte Sinaí el Señor les dio las tablas de la ley, donde se encuentran los 10 mandamientos. Ese era el pacto con ellos, que si ellos obedecían todo lo que Él les había mandado, Él los iba a bendecir. Era un pacto que tenía condiciones. Si ustedes son obedientes, van a tener la bendición. Si ustedes son obedientes, van a traer consecuencias sobre ustedes. Y ellos, vez tras vez tras vez, quebrantaron el pacto. No hay ningún hombre que haya caminado por la tierra, a menos del Señor Jesucristo, que haya podido guardar los 10 mandamientos. Cada uno de nosotros quebrantamos la ley. Sabemos que no debemos mentir y mentimos. Sabemos que no debemos codiciar, codiciamos. Entonces el Señor, al ver que el hombre ha quebrantado ese pacto, dice: a través de los profetas me cansé de ustedes, pero miren, no los voy a desechar. He aquí yo hago un nuevo pacto con ustedes. Y ese pacto va a ser sellado por la sangre de mi Hijo. Cristo vino a morir para que por medio de su muerte, ese pacto que Dios había anunciado a través de las Escrituras
se cumpliera. Y ese pacto tenía dos aspectos. El primer aspecto era que Dios se iba a olvidar de todos nuestros pecados. No importa lo que hayamos hecho, Dios iba a cargar sobre la espalda del Cordero prometido nuestro pecado. ¿Para qué? Para que satisfecha la justicia de Dios, Él nos pudiera acercar a Él. Entonces el primer aspecto es la sangre que quita todo el pecado. Mira cómo lo dice más adelante. En el versículo 12 dice lo de la sangre. Míralo, primero lo leemos porque eso ya lo estudiamos. Dice, porque se dé propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el primer aspecto, la sangre. Y ahora el aspecto del Espíritu. Entonces nos devolvemos unos versos y mira lo que dice en el 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Antes Dios escribió la ley en tablas de piedra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Moisés cuando bajaba del monte al ver lo que estaban haciendo los judíos se le cayeron y se rompieron? Pero ahora el Señor dice, ya no voy a escribir en unas tablas de piedra algo externo, sino que ahora mi ley y mis mandamientos van a estar escritos en sus corazones. Algo interior, algo profundo, algo que no viene de afuera, sino que está escrito en nuestro corazón. A veces las personas piensan, y hay un aspecto de la vida cristiana que es así, que tú llegas, tú estás comenzando a caminar en Cristo, se te enseña, y en la medida que avanzas tú vas a encontrar que en el Nuevo Testamento también tenemos mandamientos. Pero Pablo dice que para los que andan en el Espíritu no hay necesidad de que tú les pongas leyes. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu en su corazón les guía y les muestra qué deben hacer y qué no deben hacer. Antes tú tenías, si lo podemos decir, el semáforo por fuera, que te decía rojo, amarillo, verde. O sea, estás bien, tienes libertad, no estás pecando. Estás mal, te estás equivocando, estás pasando la voluntad de Dios. Ahora no lo tienes externo. Ahora Dios promete hacer la obra ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Sí? Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque ya tú te libras del legalismo. Ya no necesitamos a la persona que ya está al frente diciéndoles, mira, no hagas esto, mira, no hagas esto, mira, no hagas esto, porque eso no funcionó. La ley no funcionó. La ley decía esto, mira, no hagas esto. Pero dice Pablo, entre más oigo la ley, más me vuelvo pecador. Porque esa ley que es buena me muestra que yo soy, ¿qué? Terrible. ¿Sí? Y aún queriendo hacer el bien, no lo puedo hacer. Entonces Dios, viendo la condición, dice, yo voy a hacer algo nuevo con los hombres. Voy a poner en el corazón de ellos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hay gente que piensa que para llegar a Cristo deben cambiar. Y no es así. Cuando tú llegas a Cristo, Él te cambia. ¿Sí? Porque si tú esperas a cambiar para llegar a Cristo, nunca vas a llegar a Él. Si Dios hubiera esperado que nosotros hubiéramos cambiado, ¿para qué Cristo iba a la cruz? ¿Sí? ¿Me van a entender? Necesitaba Cristo ir a la cruz y por medio de su muerte darnos un regalo, la promesa que Dios había dicho desde antes, la promesa del Espíritu Santo. Entonces miren, sigámoslo leyendo. Dice, y ellos me serán a mí por y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por un pueblo. Entonces va a haber una identidad intrínseca en estos hombres, directa. Van a ser ahora no un Dios lejano, sino un Dios cercano. No solo criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Entonces este es el aspecto del nuevo pacto, del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer por las Escrituras hoy apenas un aspecto de la obra del Espíritu Santo. Antes de leer eso, yo quiero que leamos unas palabras que el Señor dijo ahí en el Evangelio de Juan en relación a esto. Juan capítulo 7. En el versículo 37, los judíos tenían una fiesta, varias fiestas, tenían 7 fiestas. En una fiesta ellos acostumbraban a tener muchos jarrones y llenarlas con agua. Eso era parte de la religión de ellos. ¿Sí? Algo de eso tenemos en nuestras religiones. Pero mira lo que el Señor dice
en el 7:37. En el último y gran día de la fiesta se puso en pie Jesús y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, ellos tenían tinajas de agua y el Señor dice: miren, el asunto ya no es externo. Ahora, si ustedes creen en mí, va a producirse algo dentro de ustedes. De su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor no deja eso a interpretaciones nuestras, sino Él mismo explica. Mira lo que Él dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Mira lo curioso, hermanos. El río que ha de surgir de nosotros es que el Espíritu Santo, Espíritu que ya las Escrituras nos habían prometido en el nuevo pacto, y Espíritu que iba a ser la evidencia verdadera y genuina de un verdadero discípulo de Jesús. Y mira lo que dice más adelante: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces miren, hermanos, la promesa era esta: yo voy a dar mi Espíritu y voy a cambiar el corazón. Pero antes de que eso sucediera, Cristo tenía que morir. Y dice la Escritura que cuando Él murió y ascendió, se presentó delante del Padre con su sangre. Eso lo estudiamos la vez pasada, ¿sí? Como el sacerdote se acercaba a Dios al lugar santísimo con sangre. Y cuando el sacerdote se acercaba al lugar santísimo, derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Dios decía: el pecado del pueblo ha sido perdonado. ¿Sí? Eso era la ley. Entonces ahora Cristo ascendió, presenta su sangre y recibe del Padre un don y una promesa, que era la promesa del nuevo pacto, y específicamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es derramado. Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua, pero esperen que sea glorificado. Inmediatamente eres glorificado, envía el Espíritu Santo. ¿Sí? Apocalipsis 5 muestra al Cordero inmolado, pero dice que está lleno de ojos. ¿Sí lo han leído? Y entonces explica, y uno no entiende qué son esos ojos, y dice: es el Espíritu derramado sobre toda la tierra. Entonces, inmediatamente Cristo es ascendido, Él envía su Espíritu. Y ahora sí, el tema como tal. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Cristo vino, murió, cumplió su labor. Mi obra ha sido consumada. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es que yo pase por el lado tuyo, te ponga las manos y tú te caigas. La obra del Espíritu Santo es que tú comiences a hablar en lenguas. Eso hace parte. Y es verdadero. Pero hay una obra que es más profunda. Y ese es el comienzo del trabajo de Dios con cualquier hombre. No importa, miren, hermanos, uno dice: no, pues es que mi hija nació en el Evangelio. Nadie nace en el Evangelio. Nadie conoce a Dios por una relación, por una religión. Todo hombre en algún momento de su vida tiene que tener un encuentro real con Dios. ¿Sí? Y esa es una de las obras del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer los pasajes que nos muestran el trabajo del Espíritu Santo ahora en esta época. Porque antes de que Cristo viniera, el Espíritu Santo hacía varias labores. ¿Ustedes han leído la historia de Sansón? El Espíritu venía sobre él. Y eso cogía fuerza y mataba una cantidad de hombres para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Ese era un trabajo del Espíritu Santo. En otra época estaba David. Y David cogía su arpa. Y venía el Espíritu sobre él. Y comenzaba ¿qué? A entonar cantos. Ahí tú encuentras los salmos, inspirados por el Espíritu Santo. Pero siempre la obra venía sobre ellos. Y ahora lo que Dios dice es que lo va a poner en nosotros. Que ya Dios no habita en templos hechos manos de hombres, sino ahora Dios quiere venir a morar en nuestro corazón. ¿Sí? A Dios no le gusta, mire, nosotros queremos hacer grandes edificios para Dios y Dios dice: yo no habito ahí. Pero dice Pablo a los Corintios: ¿acaso no sabéis que vosotros sois
templo del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Sí ven la diferencia? Porque la iglesia no es un lugar, la iglesia es todos los que han creído y de su interior corren ríos. Entonces vamos a ver por la Escritura todas esas cosas para que la misma Escritura nos hable, ¿sí? Yo no vengo aquí a hablarles algo mío, algo que yo quisiera, algo que quisiera mostrar, no. Vamos a leer en la Escritura. Cada uno al leer la Escritura va a darse cuenta qué quería Dios, cuál era la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer varios pasajes. Los primeros que quiero que leamos están en Hechos. Nosotros siempre acostumbramos cuando nos reunimos es a estudiar la palabra, a escudriñar en ella, porque aquí se encuentra revelada la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Amén. Entonces mira lo que dice Hechos capítulo 2. Llegó el día de Pentecostés, ¿sí? Un día que lo conocemos bastantes. Estaban los discípulos reunidos y cayó el Espíritu Santo y se repartió en ellos como en lenguas de fuego y comenzaron a hablar en lenguas. Una gente los comenzó a mirar y dijeron, estos están borrachos. ¿Será ya tan temprano y ya están tomando? Están borrachos. Entonces Pedro se levanta y dice, no estamos borrachos. Es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. ¿Qué había prometido? Entonces vamos a leerlo de la boca del mismo Pedro. Miren, esto es algo que había prometido Dios por Ezequiel, por Jeremías, y ahora Pedro va a citar las palabras de un profeta llamado Joel. Entonces mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Mira que eso no lo dice Pablo David, no lo dice Tala, sino lo dice ¿quién? Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? Derramaré mi espíritu, de mi espíritu sobre toda carne. Mira la cosa que Dios había prometido. Los judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Y eran celosos. ¿Y saben cómo le decían a los gentiles? Los miraban y los menospreciaban y le decían perros. ¿Sí? Porque ellos eran los hijos de Abraham y se jactaban de eso. Pero ahora Dios dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre todo hombre. Esto es una promesa. Mira lo que dice más adelante Pedro, en el 39. Dice, y en el 38 al final dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mira que la promesa es para todos los hombres, para cuantos el Señor llamare. Entonces esto que Cristo provee es para todo hombre. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Pero miren, hermanos, la primera obra que hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre al cual Dios está llamando es conducirlo al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay fe. Y sin fe no hay salvación. No hay nacimiento de nuevo. No se puede el hombre acercar a Dios. La fe hace que nosotros nos convirtamos a Dios, que nazcamos y seamos hijos de Dios. Pero nadie tiene fe si no se ha arrepentido primero. Entonces, la primera obra que el Señor hace en la vida de un hombre es conducirlo al arrepentimiento. Y esa es una labor del Espíritu Santo. Entonces, miren, hermanos, ¿cómo vamos a hacer? Imagínate, tenemos un hombre o una mujer. Tenemos un hombre que ha llevado 10, 15, 20, 30 años de su vida sin conocer nada de Dios. Lo máximo que ha recibido, bueno, en nuestro tiempo, bueno, en nuestra cultura, es una religión con mandamientos, con ordenanzas, y bueno, él tiene su conciencia tranquila porque tiene su religión. Pero genuinamente él nunca ha orado a Dios. Genuinamente él nunca ha escuchado la voz de Dios. Genuinamente él nunca ha trabajado para Dios.
Genuinamente a Él solo le importa lo temporal y no le importa lo celestial. Genuinamente Él en sí mismo se ha hecho su Dios. ¿Cómo tú haces para convencer a una persona que necesita la salvación de Dios, que necesita el perdón de Dios, que necesita nacer de nuevo? ¿Cómo tú haces? Miren, hermanos, eso es algo imposible para nosotros como hombres. Nosotros podemos hacer esto, miren. Alquilemos un salón, traigamos un grupo de músicos, apaguemos la luz y que pongamos una canción así que despierte un poco nuestros sentimientos para que la gente se conmueva y ahí viene el predicador y los convence. O pongámosles una película de esas que son bien tristes, que estén llorando y cuando ellos ya estén así, viene el evangelio. A ver si los convencemos. Miren, hermanos, ningún método natural sirve para obtener un fruto espiritual. Los métodos carnales se obtienen, ¿qué? Frutos carnales. Nosotros para hacer la obra de Dios, para que un pecador se arrepienta, no solo necesitamos talento para hablarle, no solo necesitamos medios para hablarle, sino necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y esa es la primera obra que el Señor ha comisionado a su siervo, el Espíritu Santo. Mira lo que decía Juan ahí en el Evangelio. Juan capítulo 16, cuando el Señor dice, yo me voy, pero los enviaré a otro, ese otro tenía una responsabilidad. Ahí en el versículo 17, Juan 16, en el 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Eso es lo que el Señor ha dicho, que necesitaba ser primero glorificado. Y cuando Él venga, mira la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo cuando Él venga? 16:8. Convencerá al mundo de pecado. Eso es lo primero que el hombre necesita saber, que es un pecador, que necesita la salvación, que necesita el perdón, que todo lo que ha hecho a través de su vida es desagradar a Dios, los mandamientos de Dios, los caminos de Dios. Si Dios decía en la Biblia, haga esto, cuando yo miro mi vida yo me doy cuenta que he hecho totalmente contrario a eso. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a hacer el hombre? ¿Ahora cómo se va a poder acercar a Dios? Pues el Espíritu necesita hacer una obra con nosotros y necesita mostrarnos en qué condición nos encontramos. ¿Sí? Mira lo curioso, hoy en día es que en nuestros tiempos se ha cambiado todo. Hoy en día tú vas a una iglesia hasta cristiana, hermano. Entonces allá te dicen, mira, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperar, Dios quiere que tú llegues a superarte y alcances al máximo lo que tú eres. Dios está dispuesto a darte todo lo que tú deseas y anhelas. ¿Sí? Eso es el Evangelio de hoy en día, pero ese no es el Evangelio que tú encuentras en la Biblia. Dios sí quiere bendecirte, ¿sí? Dios hasta quiere prosperar. Pero hay algo que Dios necesita primero solucionar: cambiar tu corazón. Y la evidencia de un corazón que está siendo contristado o que está siendo convencido por el Espíritu Santo no es que la persona llore a veces. Porque tú puedes ver una película y lloras, ¿sí? ¿No han visto una película? Eso no se siente ver películas y cuando voltean a mirar, están llorando las personas, ¿sí? Uno, hasta personas escuchando una canción, recordando una persona, lloran. Pero la obra genuina del Espíritu Santo es cuando Él comienza a alumbrarte y a mostrarte que estás sucio, en pecado, que necesitas el perdón, que necesitas reconciliarte con Dios, que eres como aquel hijo pródigo que se ha ido de la casa de su padre y ha hecho y ha deshecho y está sucio, está con hambre y necesita volver a la casa de su padre. Y miren, hermanos, hay personas que en su pecado viven contentos, ¿sí? Hay personas que no les interesa saber nada de Dios. Ellos pueden vivir en lo que están y seguir así, ¿no? Ellos no necesitan de Dios.
Entonces el Espíritu viene a una cosa, a convencernos del pecado. Entonces tú vas por ahí, contento, alegre de tu vida, y se te acerca alguien a predicarte el Evangelio. Y te dice, mira, Dios te ama. Y Cristo murió por tus pecados. No, pero yo soy bueno. Sí, las personas dicen, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, no soy un drogadicto. Sí, porque ese es el concepto que nosotros tenemos, somos buenos. Entonces aquella persona, si es sabia y te está predicando, te va a decir, mira, si tú fueras bueno, realmente una persona buena, realmente nunca hubieras pecado delante de Dios, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Lo que estás es engañado. Mira lo que dice la ley. ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas? Entonces la persona dice, pues sí, yo voy los domingos a culto. Entonces la persona te va a decir, bueno, ¿vas a culto? ¿Por qué vas a culto? No, porque Dios me quiere dar esto, porque aquello. Entonces tú le dices, mira, amar a Dios significa entregar toda tu vida para Él. Que tú te levantas y lo primero que quieres hacer es agradarle a Él. Que tú educas y amas a tu esposa queriendo expresar el amor de Dios. Cuidas a tus hijos y los educas en la palabra porque quieres que ellos te conozcan. Todo lo que tú haces lo haces para la gloria de Dios. Entonces tú te das cuenta que no, normalmente las personas viven para sus propios placeres, para sus propios deseos, para hacer su voluntad. Entonces no están cumpliendo ni siquiera el primer mandamiento. Entonces mira, el Espíritu comienza a mostrar algo. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Entonces mira un pasaje ahí en la Biblia donde Dios muestra eso, ahí atrásito en Juan. Juan 4:10. Vamos a leerlo desde el 9, dice. El Señor va a Samaria y se encuentra con una mujer, 4:9. Entonces el Señor comienza a establecer una conversación con ella bastante interesante. En el 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame a beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo siendo judío me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva, que es el mismo Espíritu Santo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo mismo que les dice más adelante en la fiesta. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer pensaba que el agua era algo físico, con lo que ella se iba a sanar, saciar físicamente. Entonces uno claramente sabe por todo el Evangelio de Juan que está hablando del Espíritu Santo. Y uno podría decirle, el Señor le va a decir a esta mujer, mira, Dios te ama y me ha enviado a ti para que te des agua. ¿Cierto? Uno podría decir, eso es lo que inmediatamente el Señor le va a decir. Pero mira lo que le dice el Señor a la mujer samaritana. Jesús le dijo, bueno, yo te daré esa agua, pero primero ve, llama a tu marido y ven acá. Porque el Señor se mete con eso. Estaba evangelizándola. ¿Qué tenía que ver el marido de esta mujer con la conversación que el Señor estaba teniendo? ¿Sabes qué tenía que ver? Que ella era una pecadora. ¿Sí? Y estaba viviendo en pecado. Y ella tal vez en su conciencia lo había cauterizado, pero el Señor sí lo sabía. Porque miren, hermanos, tú puedes engañar a las otras personas. Puedes tener apariencia de San Juan de la Cruz, de Tomás de Aquino, de un santo, el que sea. Pero tú sabes dentro de ti que hay pecado. ¿Sí?
Y el Señor le va a decir a esta mujer, mira, estás en pecado. Mira cómo la conversación, cómo cambia de rumbo. Y le dijo, respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y qué curioso, ¿no? El Señor, ¿qué le estaba diciendo? Mujer, estás en adulterio. ¿Sí? O sea, ella había vivido con varios hombres y sus relaciones parecen que no habían estado bajo la bendición de Dios, o sea, bajo el matrimonio. Había caído en fornicación. Y el Señor le dice, mira, yo tengo un agua para darte, pero primero necesitas darte cuenta de tu pecado. ¿Sí? Porque la persona, hasta que no ve la necesidad de que sus pecados sean perdonados y arrepentirse, no puede creer. Porque tú, ¿cómo vas a ver que necesitas dinero si tú crees que tienes tus bolsillos llenos? Pero cuando tú comienzas a ver que sales, digamos, vas a salir a coger el bus y vas a pagar el bus y te das cuenta que no tienes. Hay el problema crea una necesidad. Y ese es el problema del hombre, el pecado. Cuando el hombre ve su pecado, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Perdonarse o encontrar el perdón de Dios. Entonces, miren, esta mujer samaritana tenía una religión. Ahí más adelante ella comienza a hablar. ¿A dónde debemos ir, Señor? ¿Al 20 de julio o a Montserrat? ¿Al monte de allí o al monte de acá? ¿A dónde tenemos que ir a adorarte? Y el Señor le dice, mujer, no es ni aquí, ni allá, ni en tal denominación. Los que me adoran desde el Espíritu. O sea, que necesitan nacer de nuevo. Entonces la mujer dice, Señor, no tengo marido. Ahí el Señor le dice, sí, estás en pecado. Mire, yo siempre les doy un ejemplo a los hermanos que me pasó en la casa. Ya se los he dado varias veces, ¿cierto? Había un ratón muerto. El ratón muerto lo vimos después de un tiempo que le habíamos puesto un veneno. Y el ratón, tú por fuera lo veías seco. Así es el hombre. El hombre por fuera a veces hasta desagradable, ¿no? Somos difíciles, pero a veces no conocemos lo que hay dentro. Entonces yo cogí el ratón y lo iba a subir al recogedor, y cuando le fui a dar la vuelta no me di cuenta y él se volteó. Por dentro estaba lleno de gusanos que lo estaban comiendo. Así es el hombre. Por fuera no parece tan pecador, pero si tú le destapas el corazón, Una vez le dije a un muchacho, tú eres pecador. Me dijo, no, yo no soy tan malo. Y le dije así por probar, trae a tu novia y cuéntale a tu novia lo que has pensado de otras muchachas. A ver si no eres tan pecador. A ver si no has codiciado en tu corazón. ¿Cuál de los hombres que está acá es capaz de hacer eso? Nosotros somos terribles. Y a veces eso terrible no se ve, pero está ahí. ¿Saben cuándo se ve? ¿Cuándo se ve un poco más? Cuando nos casamos. Porque tú estás todos los días con esa persona. Todos los días. Tú te vas a dar cuenta que el noviazgo era una apariencia, pero el matrimonio es otra cosa. ¿Cierto? Los que estamos casados sabemos cuán diferente es el noviazgo. ¿Por qué? Porque ya tú convives a diario con la persona. Ya tú te encuentras con cosas que nunca te imaginaste encontrar en esa persona. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y eso que hizo el Señor con la samaritana, necesita el Espíritu Santo hacerlo con nosotros, convencernos, trabajar con nosotros. El problema es que nosotros tenemos una mente, dice la Biblia, que ha sido cauterizada. ¿Cauterizada por qué? Por un enemigo que a él no le interesa que el hombre sea salvo. Dios quiere que todo hombre sea salvo, pero Satanás en su odio quiere destruir a todo hombre. Entonces, de alguna manera crea en la mente del hombre una corteza que no permite que el evangelio penetre. Entonces, lo que la Biblia llama pecado, Satanás comienza a maquillarlo y nos lo vende a través de la televisión, nos lo vende a través de la música, a través de la cultura de nuestros tiempos, para que no pensemos que sea pecado. ¿Sí?
Entonces tú ves, la Biblia dice que la murmuración, el chisme y todo eso es pecado. Entonces tú prendes la televisión y tú ves que la novela gira en torno a eso. ¿Sí? Entonces la Biblia dice que el homosexualismo es pecado. Entonces tú ahora prendes el televisor, miras la película y ahora salen homosexuales por todo lado. Leyes homosexuales. Todo en contra de lo que dice la palabra. Pero inconscientemente el hombre al ver esas cosas, al escuchar esas cosas, va creando en su mente una manera de pensar que es contra la Biblia. Entonces cuando tú le dices al hombre, eso es pecado, el hombre muchas veces no cree que sea pecado. ¿Por qué? Porque Satanás ha trabajado en la mente. Y entonces hay una lucha. Está el hombre que está con su mente cauterizada y está el Espíritu Santo usando muchas maneras para que el hombre sea convencido. Entonces tú vas por la calle y alguien te predica. Entonces tú vas y prendes el televisor y alguien te predica. Tienes un familiar que te insiste con la Biblia. ¿Qué es eso? Dios combatiendo contigo. Para que tú seas salvo, muchas veces Dios tiene que pasar tiempo contigo trabajando y trabajando para que te arrepientas. Entonces a veces nosotros decimos, es mi mamá, es mi papá, es ese hermano que va a la casa y eso no, es esto y es aquello. No es Dios queriéndonos acercar a Él, pero antes de acercarnos a Él, tiene que mostrarnos nuestra condición, convencernos de nuestro pecado, para que podamos volver nuestros ojos a Él. Vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento, ahí en Génesis. Mira el amor de Dios. Dios siempre ha querido hacer la obra con los hombres. Ahí en Génesis 6. Pero el hombre es duro, hermanos, terco. Mira lo que pasó en el tiempo del diluvio. Mire, el diluvio fue un hecho histórico. Todas las civilizaciones antiguas hablan del diluvio. Hasta los datos arqueológicos muestran que hubo una humanidad que pasó por una terrible catástrofe que tuvo relación con el agua. ¿Sí? Esto no es un cuento de hadas. Fue un juicio que Dios trajo a la humanidad. Y mira lo que pasó en esa época. Dice ahí en el 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, Jehová Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mira lo que estaba haciendo el Espíritu aún en la época del diluvio. Los hombres pecaban y seguían pecando y se complacían con el pecado, pero Dios dice que su Espíritu estaba luchando con ellos y hablándoles y guiándolos a arrepentimiento y hablándoles, y la palabra del Señor corría y el Evangelio corría y Noé les hablaba después más adelante y Dios les hablaba y les hablaba y les hablaba y ninguno de ellos se quiso arrepentir. Dios habla una vez, Dios habla 2 veces, Dios habla 3 veces, varias veces, porque Él ama al hombre e insiste con el hombre y envía su Espíritu para que trabaje con esos, pero no contenderá para siempre. ¿Sí? Porque en la Biblia encontramos, y ya en el Nuevo Testamento, que hay hombres que se salvan y hay hombres que se condenan. Miren, ninguno de los dos hombres es mejor, ni el que se salva ni el que se condena es mejor delante de Dios. Cristo tenía 2 ladrones al lado, uno se condenó y uno se salvó. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que uno, aún viendo a Cristo en la cruz, se endureció. Y la diferencia fue que el otro, siendo también un ladrón y siendo condenado a la muerte, se arrepintió. Y eso es una obra del Espíritu Santo. A veces uno se encuentra un hermano y comienza, no, pues yo un día estaba ahí y estaba en mi cuarto y el Señor comenzó a mostrarme mis pecados y yo me arrodillé y oré y confesé los pecados y me arrepentí. ¿Sí? Entonces esa fue su experiencia. Pero miren, hermanos, nosotros vemos esa parte, pero no sabemos cuántos años venía Dios trabajando con nosotros. Pruebas, circunstancias, personas evangelizándonos. Y nosotros no habíamos entendido hasta que un día el Espíritu fue mayor y nos convenció. Yo me acuerdo, de una vez estaba en mi casa y llegó una muchacha evangelizada.
Comenzó a hablarme y me dijo, repita una oración. Entonces yo dije, si yo no repito la oración, ella no se va a ir. La solución, voy a repetir la oración para que se vaya rápido. Estoy cansado de que me hable. Entonces, listo, voy a repetir la oración. Y ella, bueno, ahora eres cristiano. Ella no sabía que yo en mi corazón la había hecho por sacarla. Y todos los días me llamaba. Todos los días me llamaba. Hasta que un día ya se dio cuenta que yo no quería nada y no me volvió a insistir. Un día estaba en el parque así, haciendo barbaridades, y llegó un hombre. Se me sentó al lado. Yo era jovencito, tenía 16 o 17 años. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no lo conozco a usted. Iba pasando y el Señor me dijo, vaya y háblele a ese muchacho. Cristo te ama. Cristo muere. Vuelve tus ojos a Dios. ¿Por qué vas a destruir tu vida en lo que estás viviendo? Yo le dije, no, mire, a mí no me moleste, vaya, háblele a todos otros. Le di la espalda, le contesté hasta fe. Otro día después estaba y llegó otra persona a evangelizar. ¿Qué era eso, hermanos? Dios, por medio de su Espíritu, ¿qué? Queriéndole convencerme. Duró años. Yo tuve que caer en unas situaciones terribles para poder darme cuenta de la condición a la que estaba sin Dios y que necesitaba de Dios. Y uno dice, y me convertí. No fue que me convertí, me convirtió. ¿Sí es la diferencia? No es que yo me arrepentí, es que el Espíritu me llevó a arrepentirme. Eso es una obra que el Espíritu está haciendo con los hombres. Y esa es la primera labor del Espíritu. Mira, ¿de qué te sirve? Como yo le digo a muchas personas, ¿de qué le sirve a una persona que vaya a algún lado a escuchar un super ungido? Que el super ungido le prometa cosas, prosperidad y muchas cosas. Si tú al salir de esa reunión, así hayas caído al piso, ni siquiera has confesado tus pecados. Y el problema de Dios con el hombre es el pecado. El problema no es que tú tengas o no tengas bienes económicos. Porque el mismo Jesús dijo, la vida en esta tierra no consiste en los bienes materiales. ¿Sí? No consiste. Hay personas que son ricas y se están suicidando porque por dentro tienen un vacío. Así como la samaritana. Ella iba a tomar agua del pozo, pero el Señor le dice, mira, el problema es que tú por dentro estás seca. Entonces, como estás seca, mujer, necesitas hombres para llenarte. Necesitas trago, necesitas vicio, necesitas juego, necesitas entretenimiento, necesitas el amor de otras personas, necesitas de esto y de esto. Pero aunque tú vuelvas a beber y a beber y a beber de eso, siempre vas a tener sed. Pero yo tengo una fuente que salta y que si tú ves nunca vas a tener más sed. Mi espíritu. Mi espíritu. Qué cosa preciosa. Dice el Salmo 5. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero mira lo que sigue diciendo el Salmo. No contenderá para siempre. Si el Espíritu te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3 veces, pero cuando el Señor ve a los antidiluvianos y dice, estos se corrompieron totalmente, dice el Señor, no voy a pelear más con ellos. Los dejo en su pecado. Inmediatamente, ¿qué vino? Así es en la vida de todo hombre. El Señor habla una vez, habla 2 veces, habla 3 veces, hasta que el hombre en su dureza, ¿qué? Resiste al Espíritu Santo. Ustedes no me van a creer, pero hay un pasaje ahí en Hechos que vamos a leer. Y uno dice, cuando hay una persona que está hablando y le está hablando a personas religiosas, esas personas religiosas quieren seguir a Dios naturalmente y van a creer el mensaje de esa persona. Mira lo que hicieron los religiosos con un hombre que les predicó el Evangelio. Vamos a leer Hechos, capítulo 7. Mira lo curioso, hermanos. Esteban era un muchacho que el Señor lo puso a hablar, y lo puso a hablar ante los judíos, y al final de su mensaje él dice unas cosas bastante interesantes. Mira lo que dice. 53 vamos a leer, o desde el 52 para ver el contexto.
Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Los que mataron al Señor Jesús no fueron los pecadores, ¿fueron quiénes? Los religiosos. Y dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas, uno podría decir, ellos se van a arrepentir, ellos van a creer. Pero mira lo que hicieron. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mira lo curioso, este hombre les estaba predicando. En vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Lo apedrearon. El hombre tiene dos caminos: o cree el evangelio o lo rechaza y se vuelve contra él. No hay un punto intermedio. Jesús un día llegó ante sus familiares, ¿sí?, donde habían nacido, y les dijo en la sinagoga: miren, ustedes son pobres de espíritu. Sí, ese es el mensaje. Ustedes están encadenados. Ustedes necesitan que se les dé libertad. ¿Y saben qué hicieron? Lo cogieron contra un barranco y lo iban a botar. Su familia. Porque el evangelio de Dios tiene esa característica. Es una espada de doble filo. O las personas se arrepienten o se endurecen. Pero cuando ellos se endurecían contra el Señor o contra Esteban, no era contra el mismo Señor. Mira lo que dice Esteban ahí en el 51. Duro de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. O sea, el Espíritu Santo viene, comienza a hacer una obra en los hombres, y el hombre puede tomar dos caminos: ser guiado al arrepentimiento o resistir. ¿Sí? No hay punto intermedio. Esa es la respuesta del corazón del hombre hacia la obra del Espíritu Santo. Y terminamos ahí en un pasaje más adelante en Hechos. Ahí otra vez donde Pedro está evangelizando a un grupo de personas. Esta es la ocasión en que Pedro le predica a Cornelio y a su familia. ¿Sí conocen el pasaje? Estaba Cornelio orando y se le aparece un ángel. Cornelio era una persona justa, o sea, una persona que trataba de agradar a Dios por sus obras, hacía limosnas y oraba. Y el Señor le dice, le envía un ángel, y el ángel le dice a Cornelio: mira, Cornelio, ve y manda a llamar a Pedro, porque este hombre tiene un mensaje que va a traer salvación a tu vida. Entonces Cornelio, y mira, a mí me parece súper preciosísimo la disposición de Cornelio. No solo mandó a llamar a Pedro, sino que reunió a su familia y a todos sus amigos a la expectativa del mensaje que iba a venir. Pedro viene y predica el evangelio. Y ahí él está compartiendo el evangelio, y en el versículo 44 mira lo que sucede. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro estaba hablando e inmediatamente comenzó a suceder algo en el ambiente. Las personas que estaban oyendo comenzaron a convertirse. Y uno dice, pero ni siquiera hicieron la oración de fe. No lo hicieron. Pedro no dijo, si usted, el Señor le ha tocado su corazón, pase al frente, vamos a orar por usted. No dijo nada. Él estaba hablando y las personas comenzaron a recibir el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Más adelante Pedro explica. Mira ahí cómo lo dice en el 11, ahí en el 11, más adelante en el versículo 12.
Dice Pedro contándole la historia a los hermanos de Jerusalén lo que había pasado y dice: he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, o sea, Cornelio lo había mandado llamar, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Es lo que dice Pablo, dice: ¿cómo iremos si el Señor no nos envía? Pero el Señor dijo a Pedro: Pedro, vienen a buscarte, ve y predícales. Y Pedro fue obediente a la palabra del Señor, y mira lo que dice: fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Si a nosotros se nos aparece un ángel, ¿qué hacemos nosotros? Lo adoramos, le ponemos una vela, el santo le ponemos no sé qué. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a idolatrar, ¿sí? Hasta los ángeles. Pero hermanos, Dios no quiso salvar a los hombres ni por un ángel, ni por ninguna otra persona. Dice la Escritura que solo hay un nombre en el que los hombres son salvos, y ese nombre es el de Jesús. Si un ángel de Dios se nos aparece acá, lo único que Él nos puede decir es: crean en el Evangelio. Porque si el ángel nos lleva a otra cosa, dice la Escritura que los mismos mensajeros de Satanás se visten de ángel de luz. Tú encuentras y miras las religiones, los testigos de Jehová o los mormones. Estaba Joseph Smith en un campo y se le apareció un ángel. Y comenzó el ángel a decirle que él tenía que leer ciertas cosas, que ese era el Evangelio de Dios. Y dice la Escritura: si viene un ángel y te predica otro evangelio, el tal que sea, maldito. O sea, nosotros no podemos creer en apariciones, en visiones, en ángeles. ¿Qué debemos creer? La Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Vea lo que dice Pedro más adelante. Y entonces dice, ahí estamos en el 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel y se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Mira lo curioso, hermano. La salvación no proviene de que tú veas milagros. Los judíos buscan señales, dice Pablo en 1 Corintios. Los griegos buscan sabiduría, mas Dios agradó al hombre salvarlo por la locura de la predicación. Los hombres son salvos cuando nosotros abrimos las Escrituras y comenzamos paso a paso a mostrarles el camino de la salvación. A veces tú quieres decirle a una persona: mira, haz una oración, no importa, se va a demorar 5 minutos y ya, no te preocupes. No es así. Para que una persona se convierta genuinamente, tú tienes que abrir la Escritura y verso por verso mostrarle el camino de la salvación. El Evangelio de Juan dice, al final, Juan dice: mire, todas estas cosas escribieron para que vosotros sepáis que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengáis vida eterna. Pero a veces nosotros vamos a evangelizar y ni siquiera usamos 5 versículos del Evangelio de Juan. Y Juan dice que los 20 tantos capítulos se escribieron para que creamos. Si ven el cristianismo cómo ha perdido las Escrituras en nuestro tiempo, hermanos. Hoy creemos porque tener un hombre que con talento y una buena cantante atrás con música y luces, eso va a convencer a las personas. Las personas solo son convencidas por la palabra, ¿sí? La fe es por el oír la palabra. Y la palabra. Pero tú te sientas delante de un cristiano y llevas media hora, 40 minutos hablando de la palabra y ya está cansado. Una reunión no es reunión si no hay músicos. No, hermanos. En los tiempos antiguos no habían orquestas, pero habían hombres llenos del Espíritu que conocían la palabra de Dios. Y eso es suficiente. ¿Qué pasaría si nos pasara lo que pasó en tiempos romanos, donde los cristianos se tenían que reunir en cementerios porque eran perseguidos? No tenían salones, no tenían pastores pagos, no tenían emisoras ni canales de televisión. Pero esos cristianos conquistaron el mundo. Llega un cristiano
Y llega a una reunión, y nos ha pasado hartísimas veces. Comienza a mirar, dice, no, aquí está muerto. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a un cristianismo donde lo que prevalece son las emociones. Dios no quiere emocionar, porque Él sabe que nuestras emociones suben y bajan. Dios quiere que tú recibas su Espíritu Santo. Y eso solo lo va a hacer cuando tú escuchas la palabra de Dios. ¿Sí? Y a veces es un proceso. Varios días a la luz de la Escritura, a la luz de la Escritura, hasta que Dios comienza a penetrar con su luz en nuestro interior y va rompiendo esa dureza. ¿Sí? Como tú tienes una pared, tírale agua, y agua, y agua, y agua. En algún momento esa pared comienza ¿a qué? A soplarse. ¿Sí? Y el agua misteriosamente comienza a romper. Así es la palabra de Dios. Cuando nos exponemos a ella, aunque pareciera ya comenzar a ser una grieta. Y usted sale de acá y quiere olvidarse, pero el Señor le va a recordar lo que hablamos. ¿No les ha pasado? Que usted va a hacer algo y ¡pum! Pablo David aparece diciéndole algo ahí. Y no es Pablo David. Fue el evangelio que el Señor puso en nuestra boca. Que es el mismo evangelio que predicaron los apóstoles. ¿No les ha pasado? A mí me pasa cada rato. Escucho al hermano y voy a hacer algo y es como si la luz saliera ahí. ¿Qué es eso? La palabra que ha sido sembrada. Tarde o temprano ella da un fruto. Amén. Entonces mire lo que él decía. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso es el evangelio de Dios. Dios quiere tener, hermano, familias para Él. ¿Sí? Yo ni siquiera me casé para tener una familia para mí. Dios me dio una esposa para que mi familia sea para Él. Hijos para Él. Hogar para Él. Todo lo que Dios nos da es para Él. Pero eso comienza con la predicación del evangelio. Y dice Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. O sea, para los judíos era sorprendente que los gentiles se volvieran a Dios. Porque miren, hermanos, el pueblo judío era aquel que tenía las escrituras, las promesas, el pacto. Los gentiles eran idólatras, con pecados así terribles. Todos los judíos religiosos los miraban a ellos de lejos. Pero un hombre impío con una cantidad de cosas comienza a escuchar el evangelio y ese corazón que era duro comienza a ablandarse. Y antes no le interesaba conocer de Dios y ahora comienza a sentir deseo por la palabra. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo que está trabajando. Y mira lo que sigue diciendo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues, y mire esta palabra, le concedió también el mismo don. ¿Qué es un don? Un regalo. Un don es algo, no es algo que tú compraste, sino algo que Dios te dio por gracia. Miren, el Espíritu Santo es algo tan precioso y tan valioso para Dios que tú no lo puedes comprar. Hoy en día tú encuentras que estamos en... Yo digo muchas cosas es porque yo las veo y trabajo en internet y publico cosas y veo muchas cosas. Entonces está el hombre que está allá, el ungido. Entonces quiere recibir el Espíritu Santo, venga, oro por ustedes. Ustedes no necesitan que otra persona ore para que ustedes reciban el Espíritu Santo. Ustedes necesitan, ¿saben qué? Creer. Porque esto habrían de recibir los que, ¿qué? Creyeran. No hay tal cosa que una persona te pone las manos y tú vas a recibir un poder que nunca te imaginaste. Porque ese poder Dios lo da a los que creen como por gracia. O sea, un regalo, un don de Dios que tú no puedes comprar. ¿Saben cuál es el pecado de la simonía? Un día estaba Pedro predicando y Pedro oraba y las personas que creían recibían el Espíritu Santo. Entonces un hombre, Simón el mago, dijo: véndeme ese don, yo quiero comprar. O sea, quería comprar el don de Dios. Y él, ¿saben qué le dijo Pedro a este hombre?
tu dinero perezca contigo. Cuando a ti te piden dinero para recibir alguna bendición, eso es que el pecado de la simonía. ¿Quieres que tu familia sea salva? Ven y ofrenda para que Dios la pueda salvar. Dios no necesita recibir tus ofrendas para salvar a alguien, porque Él está interesado en salvar. Si esa persona no se ha salvado, es porque ha endurecido su corazón, ¿sí? Pero ninguna bendición de Dios tú la compras con dinero. Eso es pecado para Dios. Es como también que una persona reciba plata para ir a predicar el evangelio o para ir a cantar, ¿sí? Que hay un concierto de tal cantante y él está usando los dones que recibió de gracia de Dios para hacerse un negocio propio. ¿Eso qué es? Prostitución espiritual. Es como mi esposa tiene sus dones para mí y ella cobra para que otros vengan a disfrutarlos. ¿Eso qué es? Prostitución. Nada de lo que Dios hace nos pide que paguemos por eso. Dios quiere salvar a tu familia, pero no necesita que tú ofrendes para eso, ni que siembres. Hoy hay canales que abusan de la fe de los cristianos. Y es un robo y Dios no gusta y la palabra condena eso, hermanos. Es un regalo. ¿Para quiénes? Para los que creen. ¿Sí? Decía Pablo, le dijo a los Gálatas: ¡oh insensatos! ¿Acaso el Espíritu Santo hace algo en ustedes por lo que ustedes hacen o por el oír con fe la palabra? ¿Sí ven lo curioso? Pero miren, muchos zorros astutos se han metido en el cristianismo y queriendo enriquecerse, engañan a las ovejas. Eso la Biblia lo llama apostasía. ¿Sí? Porque el peor de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se extravían. Predicadores, yo les podría contar la historia de varios predicadores de grandes denominaciones de acá de Bogotá que comenzaron siendo siervos de Dios, pero el lugar comenzó a crecer y ellos comenzaron a dejar meter eso que se llama el evangelio, la prosperidad, y eso dañó el corazón. Ya tú los escuchas predicar y no era lo que eran hace 20, 25 años. Y ni les digo nombres. ¿Por qué? Porque el dinero los corrompió. Comenzaron después a vender. Entonces, Dios quiere prosperarte. ¿Por qué no estás prosperado? Porque no siembras. Y si siembras, es que estás en pecado. ¿Sí? No es así. Dios da las cosas siempre por gracia. Mira, lo estamos leyendo, ¿no? Aquí tú mira lo que dice, aquí Pedro no estuvo ahí diciendo, bueno, yo voy a predicar allá, pero tienen que pagarme tanto, si no, no voy. Hay predicadores hoy que tú vas a una conferencia, tienes que pagar tanto a la entrada. Eso es un pecado. Las cosas de Dios se dan gratuitamente. Amén. Sigamos leyendo. Dice, quedamos en el versículo, en el 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, o sea, ellos los sorprendió, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. ¿Quién estaba detrás de la predicación y del arrepentimiento que Dios estaba dando? El Espíritu Santo. ¿Sí? Terminamos ya con solo un versículo. El Evangelio de Lucas, creo que capítulo 16. No sé si me equivoco. Capítulo 15. Dámoslo todo y terminamos ahí. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió una parábola diciendo, ¿qué es eso? Venían los que tenían fama de bien pecadores. Y los religiosos los miraban y decían, no, pero si este Jesús fuera de Dios, no se juntaría con esa gente. ¿Sí? Y el Señor, para quitarles el concepto que ellos tenían de Dios mismo, les da una parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si una de ellas se pierde, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué es eso? Lo que Dios está haciendo. Enviando su espíritu, ¿para qué? Para encontrar la que se había perdido. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Saben qué significa esos 99? ¿Cuántos hombres usted conoce que no necesitan arrepentirse? No, todos necesitamos arrepentirnos. Pero cuando hay hombres que creen en sí mismos que son justos, pues entonces Dios los cuenta como que no necesitan. Pero cuando en medio de los hombres uno se arrepiente, bien hermanos, hay una fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque un hombre que se había perdido encontró el camino de la salvación y de la vida. Y para eso Cristo murió, para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, hoy vimos un aspecto, el primer aspecto de la obra del Espíritu Santo, el arrepentimiento. Si el Señor nos permite, por su gracia, vamos a seguir estudiando este asunto que es bastante importante. Hasta ahora pusimos unos pequeños, pero es algo mucho más profundo y mucho más precioso. Amén. Entonces el Señor nos ayude y nos guíe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos meditar en ella, Señor. Tú dices escudriñar. Concédenos la gracia, no solo hoy, Señor, sino de ahora en adelante poder tener este tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra, para que tú puedas abrir nuestros ojos, Señor. Y así como hiciste con Cornelio y su casa, Señor, que les concediste el arrepentimiento para vida, Señor. Así queremos que tus escrituras, Señor, sean ungidas y bendecidas por ti, Señor, para que ellas produzcan una fe verdadera en cada uno de los que oyes. Oramos por los que estamos aquí, oramos por cada uno. Así como tú conocías la samaritana, tú conoces el corazón de cada hombre y mujer que está aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que abras el corazón, Señor, que quites la dureza, Señor, y que nos conduzcas a la fe en ti, Señor. Que tú puedas producir en nosotros el milagro de la fe, Señor. Nosotros no podemos, somos insuficientes, incapaces, pero tú eres Dios, Señor. Tú prometiste, Señor, que aquí vendría el momento que tú hablarías y aún los muertos escucharían tu voz y tú les darías vida y vida eterna, Señor. Oramos para que tú despiertes a los que están muertos por tu palabra. Oramos para que tú cruces y hagas el camino para que estas personas te puedan conocer, te puedan seguir y te puedan amar verdaderamente. Porque tú viniste a eso, Señor, a salvar, Señor, a todos aquellos que se habían perdido. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú trabajes con nosotros, Señor. Nos recuerdes tu palabra y nos permites meditar en ella, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.